Gracias a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos celebrando el tiempo donde el Señor Jesús fue muerto en una cruz. Esta es la razón de ser de este culto. Nos reunimos nosotros como iglesia cristiana celebrando este tiempo donde el Señor Jesús fue llevado a la cruz. Por supuesto es un culto que es con una cruce de emociones, porque por un lado tenemos la esperanza gloriosa de lo que sucede el día domingo, pero por otro lado no dejamos de ver la injusticia del inocente puesto en una cruz. Hoy sabemos teológicamente que la razón de eso es por el perdón de nuestro pecado y para nosotros poder gozar de la vida eterna. Sin embargo, eso no deja de ser terrible, el evento como tal. Y este culto que venimos anunciando le hemos llamado las profecías de la cruz. Durante este tiempo ustedes escucharán a varios oradores, varias lecturas bíblicas y también tendremos diversos cantos. A lo largo de este tiempo estaremos intercalando lecturas, cantos y pequeñas reflexiones de la Escritura, ¿sí? Y durante este tiempo estaremos anunciando a través de cada una de las reflexiones algún pasaje del Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento que anuncia alguna de las profecías. Si nosotros juntáramos las profecías de Cristo en cuanto al hecho de estar en la cruz, solamente en la cruz tendríamos alrededor de 28 o 30 profecías, ¿sí? No vamos a tener 28 o 30 predicadores, así es que están clasificadas en 7 diferentes predicadores y cada uno de ellos tiene un tema, ¿sí? De manera tal que ustedes escucharán cada una de ellas y en cada uno de esos temas están englobadas algunas de estas profecías tocante a este tema. Si ustedes tienen el deseo de pararse, salir o cualquier cosa, les vamos a agradecer que lo hagan en los tiempos donde distraigan lo menos posible para que podamos hacer fluir este tiempo en el culto. No vamos a tener un director como tal, sino las personas ya saben quién va a pasar y le estaremos dando un seguimiento continuo al culto. Así es que acompáñenme a orar y vamos a empezar este tiempo. Señor, te agradecemos mucho el hecho de poder estar aquí reunidos como tu iglesia, poder celebrar este culto. Señor, tú eres la razón de ser el día de hoy en nuestra iglesia, como siempre lo eres. Y en este tiempo que nos reunimos para celebrar este tiempo, Señor, este sacrificio tuyo, Señor, queremos hacerlo de la mejor manera. Queremos, Padre, a través de este tiempo que tú uses cada una de las cosas que vamos a hacer en este programa para poder, Señor, proclamar tu mensaje a cada uno de nosotros. Yo no sé qué vas a hablar a través de cada uno de los oradores. Yo no sé específicamente qué mensaje traes, Señor, pero tú tienes ya todo planeado. Así que te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje con cada uno de nosotros para que podamos tener este tiempo en gozo, honra y gloria para ti, Señor. De manera tal que dejamos este tiempo en tus manos para que tú, Padre, seas glorificado a través de este tiempo. Señor, háblanos, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿vosotros no sabéis nada? ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos que Dios, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo.
Buenas tardes, hermanos. La profecía que a mí me tocó es hablar de su muerte. Hablar de la muerte hoy en día, hermanos, es algo tan común, tan cotidiano, que muchos sociólogos dicen que ya hemos inclusive perdido el miedo a ella a nivel de la sociedad. Y esto sucede porque la muerte la encontramos en todos lados, de forma real o imaginaria. Si prendemos el noticiero, la encontramos ahí todos los días. Está en los juegos de video, en las películas, en las novelas, en las series, en los libros. Es parte de nuestra cultura. Mueren todo tipo de personas, jóvenes, adultos, ancianos y niños. Y mueren de muchas formas, en accidentes, por enfermedades, por guerras, en robos, problemas de tráfico, asesinatos o suicidio. El sentimiento que nos produce tanta muerte es que todas ellas han sido sin sentido. Pensamos que tales acontecimientos no deberían haber sucedido, que es absurdo. Sin embargo, cuando es nuestro turno de experimentar en alguien cercano, produce un sentimiento de impotencia, de frustración, de asombro. Sin duda la muerte nos entristece y nos derrumba. Y son tantas las preguntas que cruzan nuestra mente. Incluso en esos momentos de dificultad le preguntamos a Dios, ¿cuál es el propósito de semejante pérdida? Y Dios en su paciencia y en su amor nos da una respuesta. Y esta respuesta nos deja sorprendidos y estupefactos. Su plan desde el principio es vencer a la muerte en su propio terreno. Vencerla con la muerte de su propio Hijo. Esto lo vemos en las profecías. Acorde a la Escritura, la muerte hizo su aparición en el jardín del Edén y apareció por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. A partir de ese momento, la muerte ha sido parte de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, también en el inicio, en Génesis, Dios profetizó que todas las muertes que ocurrirían a lo largo de la existencia de la humanidad, de todas ellas, solo una sería la que terminaría con la maldición del pecado y el reinado de la violencia y de la muerte. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para que esta profecía se cumpliese, Dios escogió un pueblo de donde nacería el Mesías, que nos libraría de la potestad de la muerte. Dicho pueblo fue fiel solo por periodos a lo largo de su historia con Dios. En un periodo de desobediencia, el pueblo fue cautivo en Babilonia. Y una vez que pasaron los 70 años profetizados por Jeremías, Daniel oró al Señor para confesar su pecado y el pecado de su pueblo. Buscando el rostro de Dios y su perdón, recibió la profecía de las 70 semanas sobre su pueblo Israel. Y así como la muerte del Mesías príncipe. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto también de acuerdo con Juan, capítulo 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Como leímos al principio, los principales de los judíos estaban acordando la muerte de Jesús. Así como cualquier persona que hoy pudiera estar planeando un asesinato. Y sin embargo, lo que vemos aquí en la Escritura es que Dios ya tenía un plan perfecto para eso. Y el plan de Dios siempre se va a cumplir. Aunque los malvados se junten y hagan planes y estos sean perversos y haya tanta mortandad, el plan de Dios va a prevalecer. Y hermanos, eso es lo que tenemos que tener nosotros paz.
Y el cumplimiento de esta profecía no fue por estos malvados que se juntaron, a lo mejor con buenas intenciones y con buena lógica de decir de que perezca uno o que perezca toda la nación, pues es mejor que perezca uno. Sin embargo, Dios tenía ese plan desde el principio y Dios llevó a cabo el cumplimiento de ese plan, y fue solo Él. La palabra de Dios en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, y en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo Jesús fue el sacrificio expiatorio sobre el cual todos pusimos nuestras manos sobre Él, juntamos a Él nuestra frente, lo vimos a los ojos y lo dejamos morir. Él fue maldición para que nosotros recibiéramos perdón y bendición. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Mateo 26:46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hoy, este Viernes Santo, a más de 2000 años de distancia, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros los creyentes? ¿Cómo podemos aquilatar y reflexionar en este acto de amor? Hermanas y hermanos, todos nosotros nos hemos identificado con Cristo en su muerte mediante el bautismo. Hemos abrazado la fe, no mirando con valor nuestra propia vida, sino creyendo lo que Él nos ha dicho. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En nuestro caso, como el de todos los creyentes en Cristo, nuestra vida y nuestra muerte tienen mucho sentido, hermanos, ya que por medio de ellas le damos honra y gloria a Dios, por su gran sacrificio mediante el cual gozamos la vida eterna. Si usted aún se pregunta el porqué de la muerte, déjeme leerle la magnífica respuesta que el apóstol Pablo nos da en la primera carta de los Corintios. 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El día de hoy también recordamos la muerte de nuestros hermanos en Cristo, que se adelantaron. Somos varios los que hemos experimentado la muerte de esa manera tan personal, con algún hermano, con algún hijo, con algún padre, y todos hemos entendido el poder abrasador que tenía la muerte. Y el Señor Jesús no fue eximido de esa misma muerte, pero su muerte es la diferencia, hermanos. Así es de que no recordemos hoy con tristeza, sino con esperanza. Recordemos con la llama encendida, con los pies en el camino, con las manos en la obra, con una sonrisa en el rostro, mirando el reino de Dios, viendo a nuestro Salvador sentado a la diestra del Padre, ya que algún día también nosotros estaremos a su lado, cantando para siempre la alabanza de su gloria. Amén. Gracias, hermanos. Lucas 22, del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo.
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Sin duda, uno de los acontecimientos que más a mí me han impactado hasta la fecha, no sé ustedes, pero a mí es acerca de la traición de un hombre que estuvo con Jesús durante 3 años, podríamos llamarle, de ministerio, y cómo fue que este hombre traicionó al mismo Hijo de Dios. Podemos verlo en los mismos 4 evangelios, donde nos habla acerca de esta traición. Esta traición en la que vemos cómo el diablo, cómo Satanás pone en el corazón de Judas el entregar a Jesús. No sabemos exactamente cuál fue la motivación de Judas al entregarlo, pero lo que sí sabemos es que los deseos de Judas lo pusieron en una posición en la que Satanás pudo usarlo para llevar a cabo esto. En Mateo podemos ver donde Judas les dice a los principales sacerdotes: ¿qué me vas a dar? Y yo te lo entrego. Vemos que Judas ya estaba prefiriendo lo terrenal y algo monetario antes que al mismo Jesús. Es algo que a mí en lo personal me llena se me hace impactante cómo Judas prefirió dinero antes que al mismo Jesús. Ahora, los principales sacerdotes estaban contentos de que ellos iban a recibir a Jesús, y a cambio de esto Judas recibirá monedas. Vemos en los evangelios que Jesús está en la cena con sus discípulos y les dice: uno de ustedes me va a entregar. Todo esto a ellos los tomó por sorpresa y se empezaron a preguntar: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Serás tú? Judas, vemos en Mateo que le dice a Jesús: Señor, ¿seré yo? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. O sea, ya no hay otra, tú lo has dicho. Ahora, para conocer un poco mejor quién era Judas, podemos ver que Judas era uno de los 12 discípulos. A veces dejamos pasar por alto esto, pero era parte de los 12 discípulos en los cuales Jesús oró al Padre, y fue la elección de los 12. Judas estaba entre ellos. También vemos que Judas era quien se encargaba de los gastos del grupo, era el que se encargaba del dinero, podríamos llamarle el tesorero, era el que se encargaba de todo esto. Y bueno, también podemos agregarle algo a Judas y podemos ver que él reconoció el mal que hizo, pero ya era tarde porque el plan de Dios ya estaba en marcha, ya estaba en movimiento. Ahora, otra de las cosas que vemos en los contras de Judas es que era ambicioso, era ladrón. Podemos verlo esto en Juan. Él era un hombre que era ambicioso en cuanto al dinero, robaba, sustraía las ganancias, y pues nadie se daba cuenta. Además de esto, en lugar de pedir perdón, él se suicidó. Muchas veces, vemos que Judas, en lugar de haberse arrepentido, tuvo un remordimiento, pero lo llevó al suicidio. No tuvo un arrepentimiento que lo llevara a pedir perdón. De esto podemos rescatar 3 aspectos importantes que quiero que tomemos en cuenta nosotros como creyentes. El primero es que es posible estar nosotros cerca de Jesús, pero al mismo tiempo estar lejos. Judas estuvo 3 años en el ministerio, pero su corazón estuvo lejos. Él estuvo cerca de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, estuvo con él día y noche, comió, desayunó, cenó, todo el tiempo estuvo con Jesús. 3 años. Convivió con los demás discípulos, pero su corazón estuvo lejos de Jesús. Muchas veces nosotros estamos cerca de la iglesia, y no por el hecho de que vengamos domingos, sábados a servicios, incluso ahorita, significa que nuestro corazón esté cerca de Jesús. Y podrán decirme ustedes: Martín, estás exagerando. Pues
Pero no, tenemos un ejemplo muy claro con Judas. Estuvo 3 años y eso no le garantizó nada. Él nada más estaba por los beneficios que le traía estar con Jesús, que era el dinero, la comida, la salud, pero su corazón estaba lejos. Él no valoraba las enseñanzas de Jesús, no amaba las enseñanzas, no amaba al mismo Jesús. Él amaba más otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros amamos más otras cosas que al mismo Jesús? Muchas veces nosotros deberíamos de preguntarnos si somos como Judas o no somos como Judas. También otro aspecto importante es que solo Cristo llena nuestras vidas. Judas quiso llenar su vida con 30 monedas de plata, lo que para él valió Jesús. Pero vemos que Judas al momento tuvo un arrepentimiento y esas monedas no lo llenaron. A veces nosotros queremos buscar la llenura en otras cosas, posesiones materiales, dinero, trabajo, y no es necesariamente que sea malo. Lo malo es dónde está tu corazón. Está lejos de Jesús a veces y no está cerca. El ejemplo está claro en Judas. Otro de los puntos que quiero que observemos es que nada puede detener los planes de Dios. Nada ni nadie puede detener ni frustrar sus planes. Aquí, a pesar de que Judas hizo esto, Dios ya lo sabía. Dios ya conocía las intenciones de Judas, ya sabía lo que iba a pasar. Se venía profetizando. Hay pasajes en Salmos, en Zacarías, me parece, donde nos habla acerca de esta traición. Sin embargo, Dios lo permitió para su gloria, porque Él iba a hacer algo para Él. Él tenía un plan perfecto y soberano que ya se estaba moviendo, que ya estaba en marcha. Algo que leí es que es sorprendente la soberanía de Dios, que va más allá de todas las cosas, va por encima de todas las cosas, pero al mismo tiempo el hombre es 100% responsable de lo que hace. Judas fue 100% responsable de lo que él hizo. Él fue 100% responsable de su traición. Él prefirió lo terrenal antes que al mismo Jesús. Anoté esto que dice: no sigas a Jesús como Judas, por comida, dinero y salud. Sigue a Jesús como los otros 11, por su palabra, amor y salvación. Judas no lo hizo de esa manera. Judas siguió a Jesús por los beneficios que traía estar con Él. A veces nosotros quizás llegamos a ser así. Ponemos en primer lugar otras cosas, vemos en primer lugar otras cosas antes que a Jesús. Ahora, esto lo encontré, estuve buscando información, no venían los autores, lo dejamos como anónimo, pero dice: ojalá se hablara más en nuestros púlpitos sobre la verdad que es posible estar dentro de las 4 paredes de una congregación y hasta tener un ministerio exitoso y aún así nunca formar parte de la iglesia de Dios. Es peligroso fingir obedecer a Dios cuando nuestros corazones están lejos de Él, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Nuestras palabras deben respaldar nuestros hechos. Judas, con sus acciones, él mostraba claramente lo que había en su corazón: el amor a lo terrenal, el amor al dinero. Pero él vio que no le llenó, se arrepintió. Pero ese arrepentimiento lo llevó, ese remordimiento, no fue arrepentimiento, lo llevó al suicidio. 2 de los personajes grandes que para mí me han impactado mucho. J.C. Ryle dice: Judas tuvo los más elevados privilegios. Fue escogido apóstol y compañero de Jesús, testigo de milagros y sermones del Maestro, viviendo en sociedad con los demás apóstoles. Ninguno sospechó de su traición cuando Cristo la predijo. Sin embargo, en todo este tiempo su corazón nunca cambió. Por ello es mejor nunca vivir que haber vivido sin fe y morir sin la gracia. Spurgeon dijo: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Judas, vimos el servicio que tuvo durante 3 años. 3 años que nos hace reflexionar a nosotros y no nos garantiza nada el tener 20 años en la iglesia, 10 años. Debemos nosotros de ver nuestra vida a la luz de las Escrituras, a la luz de la verdad, y preguntarnos y pedirle a Dios que nos muestre si nuestro corazón está cerca de Él o no, o si está en el amor a lo material o al mismo Jesús. Quiero dejarles estas preguntas. ¿Ponemos en primer lugar a Dios o en primer lugar las cosas terrenales? Ya lo vimos. Judas puso en primer lugar esas 30 monedas de plata que de nada le sirvieron.
nosotros ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Jesús? ¿Tu corazón está lejos o cerca de Jesús? Ahora, ¿somos verdaderos discípulos o seguidores de Cristo o imparciales no comprometidos? ¿Estamos comprometidos con la obra? Judas no estuvo comprometido. Él solo quería beneficios que le traía estar con Cristo. Nosotros debemos estar comprometidos con la obra más allá de lo que tengamos o no tengamos, sino solo por amor a Jesús, no por amor a lo que podemos recibir. Y esta pregunta es la que me movió a mí. ¿Aceptaremos su don gratuito o lo vamos a traicionar como Judas? Es algo que nosotros debemos de reflexionar, de pensar y de ver en la vida de Judas, que aunque fue uno de los 12 discípulos elegido por el mismo Jesús, no le garantizó nada. Nosotros debemos de orar a Dios y pedirle que nos muestre dónde está nuestro corazón y nosotros hacer ese esfuerzo para que nuestro corazón esté cerca de Él y no traicionarlo como lo hizo Judas. Gracias, Señor. Juan 18, de 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra ese hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ya saben, hermanos, las cosas en vivo luego tienen algunos detalles. Bien, después de todos estos hechos, inicia el juicio. El juicio que lo iba a llevar Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de la provincia, era alguien cruel, era alguien, pues ahora sí que inflexible, insensible, y todo el mundo le tenía mucho miedo. Y recuerden, en aquella época esa región era dominada por el Imperio Romano. El emperador era Tiberio Julio César. Su nombre original era Tiberio Claudio Nerón. Ya ven que luego desde aquellas épocas se cambiaban los nombres. Bueno, este emperador se cambió a Tiberio Julio César por algunas situaciones familiares, que se fue casando y divorciando. Pero bien, volviendo a nuestro tema del juicio, en Juan 18,
28-32 nos menciona que los sacerdotes judíos no entraron al pretorio. Realmente estuve investigando, bueno, primero que era el pretorio era el palacio donde habitaba y juzgaba el que era el magistrado de esa provincia. Y cuando mencionan los judíos, los sacerdotes, que no entraron al pretorio para no contaminarse, realmente estamos viendo la hipocresía, ¿no? Esa doble moral. Por un lado estaban diciendo bueno, no voy a entrar al pretorio porque si entro ahí me contamino, pero del otro lado estaban juzgando a alguien que era inocente, lo estaban injuriando. Muchas veces nosotros en nuestra carne juzgamos muy a la ligera situaciones que no conocemos, y creo que debemos de reflexionar en esa parte antes de hacer un prejuicio de alguien. Y recuerden, a nosotros no nos toca juzgar, a nosotros nos toca perdonar. Nunca el Señor menciona que Él es el único juez, nosotros nada más perdonamos. Y dice, en estos versículos también vemos que nadie quería asumir esa responsabilidad de juzgar al Señor, porque menciona lo que es el versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos ya se fueron no al juicio, sino al veredicto final, ¿no? Ellos ya dijeron: ¿sabes qué? A nosotros no lo vamos a juzgar, sino nosotros no lo podemos matar. Es algo que me llamó mucho la atención de, bueno, si primero estaban juzgándole, porque ellos ya estaban dando un veredicto, y pues muchas veces esos prejuicios que hacemos los seres humanos no nos está permitido, ¿no? Y parte de las profecías en Juan 3:14 menciona que para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que se pudiera cumplir esta profecía, si los judíos lo mataban, la tradición era que lo tenían que apedrear. Entonces, si ellos lo apedreaban, no podría ser levantado, que es como murió nuestro Señor, que fue crucificado, ¿no? Siguiendo con los versículos del 33 al 35, menciona: Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí, pues, le estaba preguntando y le estaba cuestionando a Jesús de todo lo que le estaban diciendo, tanto los sacerdotes, pues todas las injurias que le estaban levantando. Y algo que sorprendió mucho en este caso a Pilato, y lo menciona también en Mateo 27:13 al 14, que no respondió ni una sola palabra, y todo ello, pues el gobernador, en este caso Pilato, se maravillaba, ¿no? Y se sorprendía la calma que tenía nuestro Señor Jesucristo ante todas las acusaciones y todo lo que el mundo le estaba diciendo. En este caso los sacerdotes judíos le estaban diciendo, y él callado. Y muchas veces nosotros, al primer comentario que hacen acerca de nuestras personas, luego empezamos a disparar y a decir: oye, no es cierto. Nos empezamos a justificar y a defender, siendo que aquí estamos viendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que se quedó callado, no se defendió, hasta posteriormente, cuando en el versículo 36, que responde, dice el Señor: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino
no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí hay una gran diferencia entre los mundos: el mundo de Dios, el reino de Dios, y el reino de los mortales. El reino de Dios se fundamenta en una paz, en amor, en justicia, en sacrificio, y el reino del mundo en maldad. Y cuando menciona el Señor, todo aquel que es la verdad oye mi voz, muchas veces comentaba Martín, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra verdad también? ¿Cuál es la verdad que seguimos? ¿La verdad de nuestro Dios? ¿La verdad de amor, de paz, de humildad, de justicia? ¿O la verdad de las cosas materiales? ¿La verdad de las drogas? ¿La verdad de la perversión, la maldad, de todo lo que ustedes quieran? ¿A dónde tenemos nuestro corazón? ¿A dónde tenemos nuestra verdad? Creo que el Señor nos dice, y la palabra nos dice, dónde debe de estar nuestro corazón y nuestra verdad, y no hay que salir al mundo a buscarla. Charles Colson, en su libro Reino en Conflictos, menciona, dice: mientras que la política humana está basada de que la sociedad debe cambiar para que la gente cambie, en la política del reino de Dios es la gente la que debe de cambiar para cambiar a la sociedad. Somos nosotros, y la palabra los dice, nosotros somos esa luz, nosotros somos esa sal del mundo, y depende de nosotros que vayamos a hacer ese cambio con todos los que nos rodean, y no que cambien ellos para que nosotros podamos ser buenos cristianos. Cuando el Señor menciona, mi reino no es de aquí, yo creo que ahí Pilatos se ha de haber calmado un poco, ¿no? Porque, oye, pues ese es tu reino, y aquí pues el reino es el emperador, es el bueno, no puede haber un rey y un emperador. Cuando menciona que su reino no es de aquí, yo creo que se ha de haber calmado, y él fue cuando volvió a salir y les dijo a todos los judíos, a los sacerdotes, que pues no había nada que perseguir, ¿no? Que no halló en él ningún delito. Y realmente es una escena, imagínense, ¿no? Alguien que tenía la fama de cruel, sanguinario y demás, inflexible, como era Pilato, tratando de defender a nuestro Señor Jesucristo, que lo único que había hecho era sanar personas, hacer milagros, hablar de la palabra, hablar de la verdad. Pues no tenía ningún elemento para poderlo acusar. Sin embargo, bueno, todo mundo, en este caso, pues le quería echar la culpa de todos los problemas que le estaban pasando, y por eso le inventaron tantas cosas. Lo que es el versículo 39 y 40, dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Qué triste. La misma situación de Judas, la misma situación de estos judíos, de estos sacerdotes, que vieron todos los milagros
que había hecho el Señor, y aún así querían que lo crucificaran, que lo mataran. Aún así, sin antes juzgarle, ya habían dicho un veredicto de que hay que matarlo. Creo que, hermanos, nosotros también hemos visto muchos milagros aquí, muchas cosas, muchas obras del Señor entre nosotros mismos, y sin embargo seguimos buscando la verdad, cuando sabemos que la verdad está en este libro. La verdad está en la palabra del Señor y no hay que buscarlo más. Gracias. Buenas tardes. Dice la palabra de Dios: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Palabra de Dios. Hablemos de la vergüenza. Cada uno de nosotros tenemos una situación tocante a la vergüenza que nos preocupa grandemente, y es que nadie quiere vivirla, ¿verdad que sí? Como que el ser avergonzado es una situación que está en boca de todos, y si podemos avergonzar al otro, mejor. Si nos podemos reír de él, pues cuánto más, ¿verdad? Pero el que yo sea avergonzado, eso sí, no debe de ser. Cuando uno es avergonzado de una o de otra forma, la pasa mal. Así es que cuando esto va a suceder, nosotros tratamos de fingir. Por ejemplo, si tengo problemas estomacales, me le quedo viendo al de al lado y digo: yo no fui. ¿Verdad que sí? Y si voy en el auto o en el camión y me llego a pegar y otros me ven, hago como que no me dolió, ¿no? O si voy en la calle y me caigo, me levanto como si no me hubiera dolido, y por dentro me duele más el orgullo que el golpe, ¿verdad que sí? A nadie le gusta vivir vergüenza. Tal vez nuestra condición particular, en nuestras condiciones íntimas, nosotros contaremos historias falsas, justificaremos motivaciones o fingiremos distracción, o hasta el extremo de guardar celosamente secretos con tal de no ser expuestos. Y así podemos seguir riéndonos de estas condiciones. El fondo es que todo esto es profundamente triste, porque la vergüenza es un sentimiento de incomodidad o hasta de pérdida de dignidad. Puede ser real o puede ser algo creado en nuestra propia mente. Pero en el caso de Jesús, la vergüenza que vive es a un nivel superlativo. ¿Por qué? Veamos algunas de las cosas que él vivió vergonzosamente. Dice en Mateo 26:55 que fue tomado preso en la noche como un ladrón. Dice: con palos y espadas me veniste a arrestar. Y esta condición ilustra como la de, dice el Señor Jesús mismo, como la de un ladrón.
Yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría si en este momento entrara la policía por esa puerta, llegaran, le tomaran, le pusieran las esposas y con las torretas allá afuera? Ya sabe que a la gente ni le gusta observar, toda la calle sale para ver y en eso lo ven saliendo usted con las esposas puestas y subiéndolo a la patrulla. ¿Cómo se sentiría usted? No es si es culpable o inocente, el punto es que se sentiría sumamente avergonzado. El Señor Jesús vivió esto. Esta fue la condición de cuando Él fue arrestado. También dice el texto que Él recibe burlas y agresiones. En Mateo 26 dice que le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, le abofetearon y se burlaron de su posición y lo golpeaban y le decían: a ver, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Mientras Jesús estaba siendo humillado de la manera más terrible. Se convierte en el motivo de diversión y de burla de los líderes religiosos. Y estamos hablando de que eran los líderes los que hacían esto. Pero recordemos, esto era parte de la profecía. Porque en Isaías 56 dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante burlas y escupitajos no escondí mi rostro. ¿Por cuántas de estas nosotros ya hubiéramos dejado el espíritu a un lado y hubiéramos dicho: ahí te voy en la carne, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, lejos de hacer cualquier cosa de estas, responde y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. También dice el texto en la Escritura que repartieron entre sí sus vestidos. No sé usted si ha estado en este tipo de experiencias, yo ya, y es profundamente triste. Y es estar en el funeral, tener el cuerpo postrado de la persona que recién fallece y estar entre los familiares platicando de quién es qué, quién se queda con qué. Tristemente me tocó ver una historia donde estaba enterrando este joven a su propio padre y estaba tratándole de quitar el coche de su padre a su madre. Y decía: ahora yo soy el hombre de la casa y me pertenece. Es triste y trágico. Esto era lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Dice el Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una forma de disponer inminentemente de las propiedades y bienes de esta persona que habría de fallecer. Las personas que observaron la crucifixión estuvieron también lamentando las declaraciones que Jesús hizo y dijo, sus discursos. El texto nos dice que la gente pasaba y lo veía puesto en la cruz y solo meneaban la cabeza en una señal de indignación o de tristeza o de desperdicio. Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas. ¡Sálvate a ti mismo! Si eres hijo de Dios, desciende entonces de la cruz. A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, desciende entonces de la cruz y así creeremos en Él. Y lo peor, uno que estaba en la cruz también junto a Él decía: sálvate tú y después sálvame a mí. Es como esas personas que te ven y se lamentan de lo que haces. Si pudieran decirlo en palabras es: mira el desperdicio de vida. Y si alguna vez has sentido esa mirada, podrás entender en profundidad este hecho. Es terrible, es tremendo. Durante el tiempo que el Señor vivió toda esta escena, dice que fue juzgado en el pretorio y después llevado a un lugar, a un monte llamado lugar de la calavera o Gólgota. ¿Sí? La distancia entre estos dos lugares era alrededor de 1 kilómetro. Algunos dicen 800 hasta 600 metros. Pero les recuerdo, era un hombre que estaba completamente desangrado y golpeado casi hasta morir. Y tuvo que llevar un peso de madera que dicen las personas que saben y han estudiado de esto, que pesaba alrededor de 50 a 60 kilos.
Por eso es que él ya no pudo llevarla, y después hubo un hombre que le ayudó que se llamaba Simón de Cirene. Aparte de generar un castigo extremo, tenía como propósito que mientras iba caminando, este hombre era exhibido públicamente y de paso se convertía en una advertencia para otras personas que quisieran hacer algo similar. Y por si esto no fuera poco, no olvidemos que la crucifixión de Jesús, según los historiadores, era de una persona puesto en una condición tremendamente vulnerable, completamente desnudo. Imagínense la vergüenza del hombre completamente desnudo, colocado en un lugar alto para que todos los demás lo vieran. No quiero entrar al área del castigo, pues esto será expuesto en breve. Pero el aspecto público de exhibirlo y la muerte lenta era para postergar su sufrimiento mientras era expuesto. Y la pregunta para nosotros: ¿tememos el ser avergonzados? ¿Sentimos miedo al pasar alguna vergüenza? Les recuerdo que la vergüenza que vivió el Señor Jesús fue profetizada. Era parte del plan divino. Él no la evitó, tampoco mintió, porque su identidad estaba completa y plena en Dios. Él sabía quién era, y no importaba lo que sucediera, no importaba lo que viviera, no importaba lo que hicieran incluso con su cuerpo. Él sabía quién era y el propósito que tenía, y por eso no fue tan importante para él lo que vivió. Le pregunto a usted, ¿de qué se avergüenza el día de hoy? Ay, es que si bailo me voy a hacer el ridículo, mejor no bailo. Le estoy hablando de una trivialidad, pero a veces nuestro mundo se acaba por cosas mucho más pequeñas que esa. Si te dolió, sóbate. Si te caíste, levántate. Recientemente estaba platicando con un hombre que estuvo preso por malas decisiones, y cuando platicaba con él me decía: tomé malas decisiones, cometí errores y pasé en la cárcel alrededor de 6 meses. No soy inocente, esa es lo correcto. Actué de acuerdo a como podía actuar en lo que la ley me permitía, y después pude salir preso, de estar preso. Pero la enseñanza implícita que tengo después de esto me da la oportunidad de redimir aquellos errores que he cometido. Si tienes algo de lo cual te avergüenzas, hoy tienes la bendita oportunidad de responder a eso. Y por último, no olvidemos que nuestra identidad está en Cristo. No necesitamos mentir, no necesitamos engañar, no necesitamos ser herméticos, que nadie se meta en mi vida. Nuestra verdadera identidad está en Cristo. Y si Cristo conoce todo lo que ha sucedido en nuestra vida, ¿qué te da vergüenza? ¿Qué te da pena? Si está dentro de los planes de Dios, utiliza eso, que fue una tragedia tal vez en tu vida, para glorificar a tu Dios. La vergüenza es una excelente herramienta para llevar gloria al Padre. Que Dios les bendiga. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido,
se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es muy fuerte el versículo de Lucas 23:49, que dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En pocas palabras, lo abandonaron. Jesucristo fue abandonado. ¿Qué tendemos nosotros a abandonar? Aquello que nosotros abandonamos cuando quitamos la atención, el apoyo, la protección, la ayuda, como cuando un padre o una madre abandonan a sus hijos, o cuando nosotros dejamos a quien nos avergüenza, lo abandonamos. Y abandonamos también entregando nuestra responsabilidad hacia otra persona. Le decimos: ahí te dejo a tus hijos, ahí te dejo a tus alumnos, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Perdón. ¿Me permites un Kleenex? La pregunta es: ¿por qué Jesucristo fue abandonado? Porque fue una profecía. ¿Qué profecía? ¿Qué profecía me refiero? A Zacarías 13, versículo 7, que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En Mateo 26, 30, después de la Santa Cena, cuando el Señor, después de haber cantado el himno, saliendo al monte de los olivos, les dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Os escandalizaréis, me abandonaréis. ¿Qué había en el corazón de sus discípulos y seguidores y conocidos? No lo sé. Pero si buscamos en las Escrituras, encontramos lo siguiente. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Sería el miedo a la muerte lo que movería a sus conocidos a abandonar al Señor Jesús? ¿Sería el temor de ser encarcelados y ser sacrificados o mortificados por andar junto con el Señor? Yo creo que no, porque dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en Lucas 22, 31 dice: Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y esto me hace pensar que Pedro abandonó al Señor Jesús por debilidad en su fe. En el Salmo 38:11 dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi llaga, y mis cercanos se han alejado. El Señor es abandonado. En Marcos 14:49 dice: cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y en Lucas 23:49, repitiendo, dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, abandonaron al Señor. ¿Por qué esta profecía de que se abandonara al Señor? Lo que he encontrado en la Escritura está en Hebreos capítulo 2, versículo 18, que dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado o abandonado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o abandonados. Jesucristo fue abandonado por nosotros. Jesucristo no nos abandona a nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Buenas noches. Ya nos oscureció. Así, hace casi 2000 años, el Señor cumplió cada uno de los dichos que Él había dado a su pueblo de Israel. En Isaías encontramos cuál era y cómo tenía que ser el proceso en el cual el Cordero de Dios, el unigénito del Hijo del Padre, iba a cumplir con cada uno de ellos. En la vida del Señor Jesús fue lleno de profecías. El nacimiento de Él fue también dado antes de que Él naciera, que iba a nacer en Belén, en un lugar especial preparado por parte de Dios. Después, el Señor revela a Isaías cuál iba a ser el medio en el que el Salvador tenía que sufrir por los pecadores. Encontramos 6 etapas en las cuales el Señor Jesús
fueron profetizadas en la cruz. Y una de ellas fue que su cuerpo fue flagelado. Me gustaría que leyéramos Isaías 56, donde habla del sufrimiento que el Señor Jesús tendría antes de llegar a la cruz. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban las barbas, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. El Señor presentó su cuerpo para rescatarnos de la condenación que teníamos delante del Padre. Isaías 52:14 también habla acerca del sufrimiento del cuerpo del Señor. Como que se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Cuando el Señor fue flagelado, cuando Pilatos dio la orden de castigarlo, su rostro ya no era el mismo Jesús. Porque los romanos tenían una característica muy especial para hacer flagelaciones. Y daban sus castigos con látigos especiales preparados con incrustaciones de huesos, metales, para hacer sufrir al condenado. Y el Señor Jesús recibió esos azotes antes de llegar a la cruz. También el Salmo 22:17 habla acerca de este sufrimiento, de que su cuerpo iba a ser flagelado. Y dice así la palabra del Señor: cortar el pueblo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. O sea que el Señor sufrió el castigo que merecíamos nosotros como pecadores y como culpables. Él, siendo un hombre sin mancha, el cual no merecía el castigo, entregó su cuerpo por nosotros. Mateo nos habla acerca de ese sufrimiento que tuvo el Señor en la cruz, cómo estos romanos se injuriaban y delitaban los hechos que hacían. Dice Mateo 27, 26 al 30. Entonces le soltó a Barrabás, y viéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunidos alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él su cabeza, una corona tejida de espinas, y con una caña en su mano derecha, e hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciéndole: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El Señor fue humillado ante estos hombres sanguinarios, y todo fue profetizado por parte del Señor, que el Mesías tenía que ser castigado 700 años antes de que apareciera nuestro Redentor y nuestro Salvador. Dice que también fue contado entre los transgresores, Isaías 53 del 8 al 9, 12, y también lo encontramos en Lucas 23, 32 al 33, donde habla acerca de quienes estaban a su lado. Dice así Lucas: llevaba también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Profetizado por el Señor que iba a ser castigado y culpado junto con los malhechores. El hombre sin mancha siendo llevado con los transgresores de la ley. Dice que también atravesaron sus manos y sus pies. Salmo 22, 16 habla de este
suceso, siglos antes de que el Señor Jesús apareciera para entregar su vida por nosotros. Dice así el 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. Cuando el salmista estuvo escribiendo esta parte, me pareció que no entendía realmente qué es lo que estaba escribiendo. Hoy lo podemos entender porque tenemos toda la Escritura y podemos notar cómo el Señor Jesús cumplió cada uno de los dichos que el Señor había dado antes a su pueblo. En Marcos 15:25 habla acerca de este castigo que recibió el Señor cuando estaba siendo crucificado, de cómo los romanos tomaron este sangriento hecho delante del pueblo. Y dice así el 15:25: en la hora tercera, cuando le crucificaron, cuando le tuvieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Al Señor le fue un hecho muy, muy feo delante de él. Dicen los historiadores que este acto de la crucifixión era un acto de humillación, como lo decía nuestro pastor. El hombre tenía que estar desnudo ante toda la gente, dando de qué estaba siendo castigado este hombre, y como ejemplo de que si seguían haciendo las cosas malas, tenían que estar así, crucificados. Así fue el Señor Jesús llevado a la cruz. Una